Muy bien, vamos a hablar hoy para culminar nuestra serie. Espero que hoy podamos culminar nuestra serie de la Biblia en español. Y aquí vamos a hablar de un personaje importante. Él se llamaba Casiodoro de Reina y la famosa Biblia del Oso. Vamos a hablar de este pasaje histórico en la iglesia, en la historia de la iglesia. Y vamos a hablar un poco de quién era él y por qué es tan famosa esta Biblia del Oso. Aquí hay un pequeño retrato de quien se cree era Casiodoro de Reina, ¿no? No existen muchos retratos de él. Algunos creen que este era un pequeño retrato de él. Muy bien. En 1569 se publicó en la ciudad de Basilea. La ciudad de Basilea es una ciudad en Suiza, actualmente todavía existe. Es una de las ciudades a donde estos monjes españoles como Casiodoro de Reina, del Corro, también Cipriano de Valera y otros, cuando huyeron de España llegaron a una ciudad llamada Basilea y pues en Suiza la reforma ya había avanzado, ¿no? Y obviamente no existían las amenazas de muerte que existían en España. En 1569, en la ciudad de Basilea, se publicó la primera traducción integral, es decir, completa de la Biblia al idioma castellano. Y esa traducción, la primera completa, fue hecha por este hermano llamado Casiodoro de Reina. Esta Biblia de Casiodoro de Reina es conocida, ayúdame con la siguiente diapositiva, como la Biblia del Oso. ¿Sí? La Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque en la portada, no en la primera página, sino que en la portada del libro, Casiodoro de Reina decidió poner la imagen de un oso que se está deleitando con miel. ¿Sí? La edición probablemente se pagó, se sufragó con la ayuda del dinero de un teólogo llamado Juan Pérez de Pineda, quien también era español y que era afín a las ideas de la Reforma, y cuando él murió dejó una cantidad de dinero con la cual se pudo financiar el proyecto de la Biblia del Oso. Después vamos a hablar un poco de la Biblia de Cipriano de Valera, que es la revisión de esta Biblia del Oso. Esta imagen, pues algunos creen que también el oso es parte de la simbología, porque fue publicada en la ciudad de Basilea, en donde el oso era parte de los símbolos que identificaban esta ciudad. Pero realmente creemos que Casiodoro de Reina puso esta imagen en la portada de la Biblia porque es la simbología de que así como el oso se deleita y se alimenta con la miel, así el creyente se alimenta con la miel de la palabra de Dios. Esa era la idea de Casiodoro de Reina. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Aquí hay una pequeña imagen de cómo se distribuye hoy esta histórica Biblia. Existen ejemplares así, ya digamos obviamente más arreglados con diferentes materiales, pero que guardan esta primera edición. Apunten por favor en su teléfono el 29 de abril, es mi cumpleaños, y si alguno de ustedes me quiere regalar, yo acepto estos regalos. Esta es la Biblia del Oso que todavía, todavía se consigue en diferentes librerías, ¿no? Yo he querido comprar una, pero es un tanto cara, entonces no quiero problemas con mi esposa, ya saben. Muy bien. ¿Quién había sido Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina, él había sido un fraile en el monasterio de San Isidoro del Campo. Hablamos un poquito en la sesión cuando hablé de Julianillo Hernández que él llega precisamente a este lugar porque ahí estaban estos monjes que estaban dispuestos, abiertos a considerar las ideas de la Reforma. Este era un lugar en los alrededores de Sevilla, allá en España. Era un centro importante de estudio y después se convirtió en un centro importante de traducción de la Biblia específicamente. El lugar donde se puso Casiodoro de Reina en contacto con las ideas de la Reforma. A causa de sus simpatías con las ideas de la Reforma, se marchó de ese lugar
Casiodoro de Reina tuvo que huir y se instaló en Ginebra, también en 1557, en la Ginebra de Juan Calvino. En Ginebra, Casiodoro de Reina sí llegó a escuchar las ideas de Juan Calvino, llegó a aprender más de la Reforma, pero no encajó tanto en su teología con la Reforma porque obviamente era una idea muy temprana, ¿no? Lo único que se conocía era un catolicismo romano muy rígido y corrupto que provenía de la autoridad del Papa. Entonces, llegar a una ciudad en donde la Reforma ya había avanzado tanto, no fue tan fácil para Casiodoro de Reina y no encajó tanto con Juan Calvino y los demás. Por lo tanto, un año después, en 1558, salió de Ginebra y Casiodoro de Reina se estableció en la ciudad de Londres, en Inglaterra, donde él había sido también un ministro de refugiados españoles que habían ido huyendo de la Inquisición española. Durante ese periodo, Casiodoro de Reina en Londres empezó su traducción de la Biblia al castellano. En 1562, la Inquisición española en Sevilla declaró a Casiodoro de Reina un hereje. No lo pudieron condenar porque él ya no estaba en España, ya había huido. Y lo remitieron, lo declararon un hombre contumaz y rebelde al brazo secular y lo enviaron al brazo secular para que las autoridades y otras instancias lo pudieran encontrar y le pudieran dar muerte. Además, los libros y las traducciones de Casiodoro de Reina fueron incluidos en una lista que existía en ese entonces, una lista de libros prohibidos. Vamos a hablar un poco de esa lista de libros prohibidos que surge a partir de un concilio que se llamaba el Concilio de Trento, una ciudad en Italia, al norte de Italia, llamada Trento. En ese concilio, aparte de que surgen, por ejemplo, Luis de Molina y toda la orden de los jesuitas para oponerse frontalmente al avance de la Reforma, también surge este listado de libros prohibidos en Europa, según la Iglesia Católica. Y estos libros de Casiodoro de Reina estaban incluidos en esa lista de libros prohibidos. En el 1563, Casiodoro de Reina partió hacia una ciudad llamada Amberes, donde se encontró con los autores de otra Biblia que se llamaba la Biblia Regia Políglota Complutense, que era una Biblia compuesta por varios idiomas, desde sus idiomas originales hasta el latín. Entre tanto, continuó trabajando él en su proyecto de traducción al castellano. A partir de abril de 1564, Casiodoro de Reina estaba en un lugar en Alemania llamado Frankfurt del Meno y él estaba ahí con su familia. 3 años más tarde, en 1567, finalmente se instaló en Basilea, en Suiza, en donde cuando él terminó y logró financiar el proyecto, se imprimieron 2.600 ejemplares de la Biblia del Oso. En 1569 esto fue lo que ya se logró después de todo el trabajo de imprenta. Recuerden que en ese momento el trabajo de imprenta no era de que te lo tengo la otra semana, o sea, era un invento de verdad muy novedoso y que estaba en pañales, ¿no? Era algo que se estaba desarrollando. En el prefacio de la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina formuló 4 razones por las cuales se debía justificar la traducción de la Biblia a un idioma vernáculo o común como el castellano. En primer lugar, Casiodoro de Reina argumentaba que la Sagrada Escritura era un instrumento legítimo para los hombres que deseaban salvación. Segundo, según Casiodoro de Reina, la idea de la traducción violaría, la idea de que la traducción violaría el respeto por la Biblia, según Casiodoro de Reina, se formulaba en una superstición de que la religión provenía solo del Papa, ¿no? Para él, el traducir la Biblia no era faltarle el respeto a la Biblia, al contrario, era hacer lo que Jesucristo nos dijo, y en otras partes de la Biblia también hablan de que todos los creyentes debemos escudriñar las Escrituras
para Casiodoro de Reina no era violar la integridad del texto, sino que era cumplir con lo que el mismo texto mandaba. En tercer lugar, Casiodoro de Reina decía que prohibir la traducción era una afrenta, era una deshonra, era una desfachatez a la luz de la verdad. Era faltarle el respeto a la verdad. Si se prohibía la Biblia y la traducción de esta para que la gente la pudiera tener en sus manos, según Casiodoro de Reina, esto era faltarle el respeto a la verdad. Finalmente, para Casiodoro de Reina, el estudio de la palabra de Dios había sido impuesto a todos los creyentes, no solo a aquellos que se llamaban líderes eclesiásticos, como lo atestiguaban precisamente ambos testamentos. Todo creyente debe perseverar en la ley, en la palabra, en la revelación escrita de Dios. Casiodoro de Reina también añadía una transcripción de la tercera y la cuarta de las reglas del índice de esa lista de libros prohibidos. Él agregó estas dos reglas de ese índice de libros prohibidos y les dio su propia interpretación para enseñarle a la imposición católica del Concilio de Trento que ellos mismos se contradecían, ¿sí? La tercera regla tomaba en cuenta las traducciones de la Biblia que se podían utilizar en la lista de libros prohibidos. Mientras que la cuarta regla célebre precisaba que el lector de la Biblia debía ser apto para leerla y disponer del permiso de un obispo. A partir de estas reglas, Casiodoro de Reina concluía que la traducción de la Biblia estaba autorizada, porque el mismo índice de libros prohibidos decía que habían traducciones de la Biblia permitidas, autorizadas. Entonces, en otro idioma, esto debía ser aplicable para Casiodoro de Reina. La traducción de Casiodoro de Reina se incluyó en este índice de libros prohibidos. Imagínense esa contradicción y absurdidad. Vamos a sacar un índice de libros prohibidos para que la gente no los lea. Y entre ellos está la Biblia. Esta era la absurdidad del Concilio de Trento. Tras la impresión de esta traducción de Casiodoro de Reina de la Biblia del Oso, él volvió a Alemania, a esta ciudad, Frankfurt del Meno, donde obtuvo la ciudadanía y obviamente se juntó con otras personas que profesaban una fe protestante. Entre 1578 y 1585, en tiempo de la República de Amberes, esta ciudad calvinista, Casiodoro de Reina residió de nuevo en esta ciudad, donde permaneció precisamente hasta 1585 y falleció en 1592 en Alemania. En el curso de su vida, Casiodoro de Reina luchó contra la Inquisición española, redactando diversos libros que son muy célebres, ¿no? Escribió la primera obra dirigida al Santo Oficio, una obra dirigida al Papa, ¿no? y a sus cardenales, y esta obra se titulaba La Exposición, o la exposición no en el sentido magistral, ¿no? Sino que el demostrar, el exponer de forma abierta para que todos lo vean, la exposición de las prácticas de la Santa Inquisición de España. Casiodoro de Reina, con su pluma, con su bolígrafo, él expuso precisamente las perversidades de lo que hacía la Inquisición española. Y ese libro, adivinen, también fue incluido en el índice de libros prohibidos. Este libro se imprimió en 1567 en una ciudad llamada Heidelberg, bajo un seudónimo, es decir, un título un tanto disfrazado para que la gente para que los de la Inquisición no lo encontraran tan rápido. Esa ciudad de Heidelberg es importante en Alemania porque ahí surge un catecismo que se llama el Catecismo de Heidelberg, uno de los documentos más importantes de la Reforma Protestante. En 1554, Casiodoro de Reina tradujo al español un libro titulado De los herejes, si deben ser perseguidos. Ese era el título del libro. Y esta escena es importante porque este libro fue escrito en otro idioma, probablemente, si no estoy mal, en francés o en algún dialecto en Suiza, por un teólogo llamado Sebastián Castellón, que fue un teólogo que en Ginebra se opuso a Calvino, porque Calvino fue el que abogó para que se le diera pena de muerte a un hereje llamado Servet,
otro español que estaba en contra de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, y Castellón estaba en contra de Calvino en ese punto. Y Casiodoro de Reina, quien no encajó tanto con las ideas de la Reforma, tradujo este libro al español. Hacia 1580 publicó, igual que Martín Lutero, Casiodoro de Reina publicó un catecismo, entre las cosas que Casiodoro de Reina hizo. Ahora, la historia de este hombre es importante, porque dio lugar para que el siguiente personaje del que vamos a hablar hoy pudiera hacer la revisión de esta Biblia del Oso. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Y este hombre se llamaba Cipriano de Valera. Y él revisó la Biblia del Oso, hizo la revisión de esta traducción, y él produjo y publicó lo que se conoce como la Biblia del Cántaro. Vamos a hablar un poco de esa Biblia. Ayúdame a poner la siguiente diapositiva. Este es un pequeño retrato, algunos creen, de Cipriano de Valera, otro español, fraile, monje, que era afín a las ideas de la Reforma y que también dedicó su vida y gran parte de su esfuerzo a la traducción bíblica al idioma castellano, al español. Cipriano de Valera nació en 1531 en una ciudad llamada Valera la Vieja. En aquellos tiempos se ponían esos nombres, ¿no? William de tal lugar, ¿va? Eddie de tal lugar. No era tanto como un apellido, sino que como identificarlos de dónde eran. Por eso se le identificaba a Cipriano de este lugar, de Valera. Este lugar donde él nació era un lugar que entonces pertenecía al reino precisamente de Sevilla. En su juventud, al vivir ya en la capital, inició sus estudios universitarios en la Universidad de Sevilla, donde se preparó como bachiller en filosofía y conoció las humanidades en general. Un profesor muy influyente para él, llamado Benito Arias Montano, él era un biblista y era un experto en los idiomas originales, más que todo en el hebreo. Y él fue un mentor para Cipriano de Valera. Cipriano de Valera entonces ingresó al mismo monasterio en donde Julianillo Hernández había llevado literatura reformada, en donde también estaba Antonio del Corro, en donde estaban Casiodoro de Reina. Todos estos hombres empezaron a trabajar juntos en ese monasterio. Y estos hombres fueron influenciados por un hombre al que se le llamaba Doctor Egidio, que era el teólogo Juan Gil, del que hablamos un poco hace un par de semanas. Pero en 1557, tal como lo dijimos con Casiodoro de Reina, estos hombres tuvieron que huir de Sevilla debido a que estaban considerando las ideas de la Reforma. Y la Inquisición española empezó a indagar y obviamente empezó a amenazar para matarlos. Por lo tanto, ellos tuvieron que huir a Suiza. Ante la inminente persecución, estos hombres llegaron precisamente con Juan Calvino a Ginebra y a otras partes de Suiza y a otras partes de Europa donde la Reforma ya iba avanzando un poco más. Como no pudieron agarrar a Cipriano de Valera, simbólicamente, miren qué absurdo, simbólicamente la Inquisición española lo condenó a la hoguera. No lo pudimos agarrar, pero ustedes hagan como que lo quemamos porque es un hereje. Así decía la Inquisición española. Él permaneció poco tiempo en Ginebra, en la ciudad calvinista que servía de refugio para personas que venían de otras partes de Europa huyendo de la Inquisición. Y estudió teología reformada bajo un discípulo de Juan Calvino, que no se menciona mucho en los oídos de la gente, pero él se llamaba Teodoro Beza. Y Beza fue uno de los grandes discípulos de Juan Calvino, quien de hecho con su dinamismo y su excelente didáctica logró iniciar lo que se conoció después como la Academia de Ginebra, que fue la universidad reformada fundada en esa ciudad. Cipriano de Valera no encajó tanto con las ideas de la Reforma, por lo que decidió irse también a Inglaterra. En 1558, luego de la
muerte de la terrible reina en Inglaterra, María la Sanguinaria. Otro día hablaremos un poquito más de ella. Era aquella hija de Enrique VIII que buscaba precisamente eliminar a los protestantes y era sangrienta. La doña era cosa seria. O sea, las señoras estas que están metidas en el cartel de la droga, entonces no le llegan a María la Sanguinaria, que era dura también. Ella falleció y por eso muchos reformados lograron regresar a Inglaterra para poder ser refugiados allí. Y después de esta María la Sanguinaria, de la cual también existe en honor a ella una bebida que se llama Bloody Mary, ¿verdad? María la Sanguinaria. Después de ella se estableció la reina Isabel I. Y ella restableció el protestantismo en Inglaterra y permitió que los reformados llegaran a tener libertad en Londres. Ella concedió el derecho a la libertad religiosa a los protestantes y abrió así las puertas al reino inglés para que muchos hombres llegaran allí e hicieran historia en esa ciudad. Cipriano de Valera expresó su gratitud a Isabel I con las siguientes palabras. Ayúdame con la siguiente diapositiva. No son faltas de ortografía las que van a leer, sino que copié literalmente cómo se escribía en castellano en ese tiempo. Estamos en el siglo XVI y este es el castellano del siglo XVI. Él agradeció a Isabel I de la siguiente manera. ¿Cuántos millares y millares de pobres extranjeros se han acogido a Inglaterra? Dexo de nombrar otros reinos y repúblicas, por salvar a sus conciencias y vidas donde la protección y amparo primeramente de Dios y después de la serenísima reina doña Isabel, han sido defendidos y amparados contra la tiranía del anticristo y de sus hijos los inquisidores. Este era un agradecimiento de Cipriano de Valera a doña Isabel I en Inglaterra. Cuando Cipriano de Valera estaba ya en Londres, donde también estaba Casiodoro de Reina y Antonio del Corro, otros de los hombres que huyeron de Sevilla, él apoyó el levantamiento de la Iglesia Reformada Española, o por lo menos la Iglesia Protestante Española, que estaba huyendo de España y que estaba estableciéndose en otros lugares como Inglaterra. También tuvo relación con otras iglesias italianas en Londres. Sin embargo, las aspiraciones de Cipriano de Valera iban más tornadas hacia la academia que hacia la pastoral. No tanto en lo eclesiástico era su trabajo, sino que él quería ser un más académico. Aunque sí se consideraba un predicador, pero no perdía oportunidades para hablar de la doctrina evangélica en contra de la Iglesia Católica. Cipriano de Valera se casó con una mujer ahí en Londres, tuvo hijos con ella, pero hubo ahí unos detalles legales que no hicieron que su matrimonio fuese considerado legal. Todo el trabajo que él ya había hecho en la Universidad de Oxford, él ya había estudiado ahí y había ganado cursos y había avanzado en su bagaje académico, tristemente lo perdió cuando declararon ilegal su matrimonio. Esto lo llevó a ser un profesor o un tutor privado, en donde tuvo que conseguir trabajo dando clases de diferentes temas a niños y a jóvenes de familias adineradas para poder él sostenerse, Cipriano de Valera. Y aún con problemas económicos, destacó como autor y principalmente como traductor. 3 publicaciones son importantes de Cipriano de Valera. Número 1, una obra que se llamaba Dos Tratados, ¿sí? Y esa obra era una obra antipapista, es decir, en contra del Papa. La segunda obra importante de Cipriano de Valera es bien interesante. Él tradujo al español, fue el primero que tradujo al español, la magna obra de Juan Calvino, La institución de la religión cristiana. Un día vamos a hablar solamente de esa obra que es bien importante para la Reforma. Y la tercera publicación de Cipriano de Valera es precisamente la Biblia Reina Valera o la Biblia del Cántaro. Cuando decimos la Biblia del Cántaro, es la Biblia que él revisó de la Biblia del Oso, y esa Biblia del Cántaro se convirtió en lo que hoy conocemos como la Reina Valera. Un trabajo importante de Cipriano de Valera
fue su traducción del latín al español de esa obra de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana. Y esta la publicó en Londres en 1597. Era una edición castellana de más de 1000 páginas, en 4 volúmenes amplios. Añadió un prefacio escrito por él y adaptó toda esta obra al idioma español. Asimismo, la dirigió con sus propias palabras a todos los fieles de la nación española que desean el adelantamiento del reino de Jesucristo. Él publicó esta obra en español porque él estaba intentando que los de su patria, los españoles, entendieran la importancia de cambiar la mentalidad de una religión católica romana o tridentina del Concilio de Trento a un entendimiento de la Reforma protestante. Para Cipriano de Valera, el teólogo de Ginebra, Juan Calvino, a quien conoció personalmente, aunque no por mucho tiempo, Cipriano de Valera lo admiraba mucho a Juan Calvino. Y él creía que Juan Calvino presentaba una forma de cristianismo pura, sin las contaminaciones y las corrupciones del Papa. Nuevamente, su preocupación personal con esta traducción de la obra de Juan Calvino era el grande y encendido deseo, decía él, de adelantar por todos los medios posibles la conversión, el conforto y la salud de mi nación España. Se dice que unas 30,000 copias de esta obra de Juan Calvino en español, 30,000 copias fueron impresas y vendidas. Fue, como le llamarían hoy, un bestseller, ¿verdad? Pero el mayor trabajo de Cipriano de Valera, y por el cual más le recordamos, es su revisión y finalmente tal vez la forma muy pulida de la Biblia del Oso que había hecho Casiodoro de Reina, y la publicó como la Biblia del Cántaro. Es una versión castellana publicada por este hombre en 1569. Este proceso de revisión inició con el Nuevo Testamento. Él inició con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, escribía él, que se imprimió de forma separada al inicio en el taller de un hombre llamado Richard Field en Londres, quien era un impresor. Él tenía una imprenta y era de mucha confianza para Cipriano de Valera. Curiosamente, esta también fue la imprenta donde se imprimieron algunos trabajos de un dramaturgo muy famoso en Inglaterra, William Shakespeare. ¿Han oído de él? Ahí mismo, en donde fue impresa la Biblia del Cántaro, también fueron impresos trabajos del dramaturgo William Shakespeare. De esta manera, Cipriano de Valera tuvo en común con Juan Pérez de Pineda y Casiodoro de Reina una edición exclusivamente en el idioma castellano, en español. Al tener toda la revisión lista de la Biblia, Cipriano de Valera tuvo que esperar por 2 razones. Número 1, las imprentas estaban muy ocupadas imprimiendo muchos materiales. Se imaginan, ese invento estaba explotando y la gente lo estaba aprovechando. Pero en segundo lugar, Cipriano de Valera tuvo que esperar porque, debido a su situación económica, la imprenta de una Biblia completa en el idioma español era un proyecto que requería de mucho capital, de mucho dinero, y él en ese momento no lo podía. Por tales razones, él se tuvo que mudar a una ciudad llamada Ámsterdam, en Holanda, en 1602. Ahí conoció a un impresor llamado Laurens Jacobs, quien editó, imprimió y publicó el trabajo de Cipriano de Valera, la Biblia del Cántaro. Este trabajo a Cipriano de Valera le tomó 20 años. 20 años revisar y perfeccionar su traducción. Para este momento, Cipriano de Valera ya tenía 70 años de edad. Ya estaba un poco avanzado. Para 1602, la obra completa fue terminada. Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia completa, el castellano. El título era el siguiente. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Este era el título de la Biblia del Cántaro. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo
y Nuevo Testamento. Segunda edición, revista y conferida con los textos hebreos y griegos y con diversas traslaciones por Cipriano de Valera. Este era el título de la Biblia del Cántaro. Yo creo que tenemos una imagen ahí, ¿no? De la Biblia del Cántaro. Que la podamos poner. Allí está, miren. Ahí para que ustedes puedan apreciar. En 2025 me pueden regalar la Biblia del Oso y en 2026 me pueden regalar la Biblia del Cántaro, ¿verdad? Ahí, hagan cooperacha. Cipriano llamó a la obra una segunda edición, a la Biblia del Cántaro, llamó esta como una segunda edición, teniendo en cuenta que la Biblia del Oso fue la primera edición en el castellano. Y él reconoce generalmente que la revisión, no necesariamente traducción, mejoró muchísimo la calidad del texto de la Biblia del Oso. Él mismo reconoció el trabajo de Casiodoro de Reina y manifestó la necesidad de mejorarlo. En la portada, como la estamos viendo acá, ya no se presentó el emblema de la Biblia del Oso, sino que es una escena de dos hombres plantando y con un cántaro de agua regando lo que habían plantado. Esta es una imagen tomada por Cipriano de Valera de el texto de 1 Corintios 3, versos 6 al 8, en donde Pablo dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Y él cree haber puesto esta imagen representando a uno de los hombres como Casiodoro de Reina y el otro representándose a sí mismo, Cipriano de Valera, en donde ambos estaban regando lo que estaban plantando. Ellos cultivaron, digamos, entre los dos, la traducción al idioma español o castellano. Una frase extraída de Isaías 40, verso 8, acompañaba el emblema de la portada. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este era el emblema de la Biblia del Cántaro. ¿Sí? Más allá del propio significado del texto bíblico, este parece expresar la creencia protestante de que el Señor ha preservado su revelación sagrada escrita a través de estos libros y a lo largo de diferentes ediciones. Y esta llegó a ser, como les digo, la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, Reina Valera. La composición literaria de esta Biblia contaba solo con los 66 libros que nosotros consideramos inspirados. Ahora, para nosotros esto es simple, ¿no? Es como sí, la Biblia tiene 66 libros, porque nosotros no nos apegamos a un canon de la Biblia católica que tiene 12 o 14 libros más a veces, que son los libros apócrifos deuterocanónicos que creemos que no son inspirados. Pero en ese momento, cuando alguien publicaba una Biblia solo con estos 66 libros, era un tanto extraño, ¿no? Porque la Biblia autorizada, entre comillas, por el catolicismo tenía muchos más, era un canon distinto. Entonces, esto era en alguna medida también un discurso de protesta, ¿no? En contra de la Iglesia imperial. La razón de esto es que Valera quería presentar la palabra de Dios pura, sin textos que para él contenían ideas de hombres, que son precisamente los libros deuterocanónicos. Además, la publicación de esta Biblia tenía las anotaciones originales de Casiodoro de Reina, así como también tenía nuevas anotaciones hechas por él, por Cipriano de Valera. El fin de estas notas era ayudar al lector con explicaciones y referencias cruzadas. Es decir, ayudar al lector, estaba leyendo el libro de Isaías y en las anotaciones decían, este mismo texto también se cita en tales partes del Nuevo Testamento. Entonces el lector podía empezar a ver cómo la Biblia se citaba a sí misma. Al inicio de cada libro, en esta versión de la Biblia del Cántaro, también habían resúmenes de los temas generales de los libros de la Biblia. Las numeraciones de los capítulos y versículos eran los tradicionales que en ese momento se manejaban.
El fin de esta edición de Cipriano de Valera era que todos los cristianos españoles pudieran leer la Biblia en su propia lengua. Miren el lema que era el lema de Cipriano de Valera. Para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia española. Este era el lema de Cipriano de Valera. Lo que sí conocemos bien es el destino de la Biblia del Cántaro, que pasó a ser conocida entonces, como ya les dije, como la Biblia Reina Valera. Esta Biblia la volvieron a imprimir en 1625 y luego en los años de 1862, en 1909, en 1960, que es la revisión más famosa, que es la que más se vende, digamos, y en 1995. Creo que existe una Reina Valera versión 2000. Ahora, por ejemplo, yo estuve trabajando con Sociedad Bíblica de Guatemala hace algunos años y estuvimos promoviendo con proyectos para incentivar la lectura de la Biblia en niños y adolescentes en toda la nación de Guatemala. Estuvimos promoviendo una Biblia que se llama la Reina Valera Contemporánea. Existen ya algunas otras versiones revisadas y más nuevas de esta versión. Pero a lo que quiero llegar es que la Reina Valera, que es probable que todos acá tengamos una copia en nuestras casas, es la Biblia que proviene, la traducción que proviene de la Biblia del Cántaro del siglo XVI. El resto de las obras de Cipriano de Valera también fueron prohibidas en el índice de libros prohibidos del Concilio de Trento. Y se le condenó a Cipriano de Valera como un hereje español. La preocupación principal de Cipriano de Valera siempre fue su nación española. Y esto es algo que yo les decía de igual manera con Julianillo Hernández. Lo mismo sucedía con Casiodoro de Reina. Y tal vez el que mejor expresó esto fue Cipriano de Valera. Él decía, mi nación necesita esto. Y por eso voy a trabajar con todo lo que tengo para que la Iglesia española tenga en sus manos esta Biblia. Cipriano de Valera era un verdadero patriota, no como el partido político, ¿no? De mano dura, cabeza y corazón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que un verdadero patriota en el sentido de que él entendía por qué él estaba en su nación. Y esa nación debía venir a los pies de Cristo. Y una Biblia en ese idioma era necesaria. Eso es ser un verdadero patriota. Nosotros somos patriotas en el sentido de que la nación en la que Dios nos ha puesto la hemos de traer a los pies de Cristo. Amén. No obstante, a causa de su exilio y todo lo que le sucedió, también era un hombre que podía ver y amar a su país. Se preocupó, curiosamente, vean, Cipriano de Valera se preocupó por los nativos de la recién descubierta América. Opinaba que los conquistadores españoles se preocupaban más por sus riquezas que por su fe, pues saqueaban y robaban a los nativos de la Nueva América y los mataban sin piedad. Cipriano de Valera, él llamaba a los nativos del Nuevo Mundo, les decía personas por las cuales Jesús murió. Ahora, esto es bien interesante porque en el debate de Valladolid y a algunos teólogos nominalistas en esa época, ellos no consideraban a los nativos, a los mayas descubiertos en el nuevo continente, como personas. Realmente los consideraban como animales. Y por eso hubo estos debates, como el debate de Valladolid, en donde también hubo, no ahí, pero también en esa época, personajes como Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y Cipriano de Valera, que argumentaban que estos nativos, aunque eran incivilizados, aunque mataban a sus propios hijos, hacían sacrificios humanos, todas las barbaridades que hacían los mayas, ¿no? Que eran básicamente una civilización pagana, ¿ok? Existían estos teólogos que decían, a pesar de todo eso, debemos ocuparnos por la fe y por la salvación de estos. Porque aunque no hablemos su idioma, aunque
¿verdad? Todo lo que nos diferencia de estos recién descubiertos, estas también eran personas por las cuales Jesús murió. Vean cómo la Reforma no estuvo separada de estas ideas y conceptos que finalmente beneficiaron al continente donde hoy nosotros vivimos. Cipriano de Valera no imaginaba que su edición de la Biblia llegaría un día al Nuevo Mundo, acá, a América. Y nunca se imaginó que su versión, su revisión de la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, la Biblia Reina Valera, llegaría a beneficiar espiritual y educativamente a los nativos de este continente. Y nuevas naciones iban a surgir aquí, en las cuales esa versión de la Biblia sería la Biblia más leída y utilizada en el Nuevo Mundo. Mucho menos pensó Cipriano de Valera que esta versión de la Biblia del Cántaro, la Biblia Reina Valera, básicamente se convirtió en la Biblia estándar del idioma español en el Nuevo Mundo descubierto y conquistado. Con seguridad, esto le habrá dado mucha satisfacción a Cipriano de Valera, ¿o no? Vean cómo la historia de la Reforma Protestante hoy nos permite ver cómo la Biblia llega a nuestras manos en nuestro idioma. Quiero repetir el objetivo de esta pequeña serie, mis hermanos. Tenemos la Biblia en nuestro idioma. Debemos leerla. No solo porque hombres como Casiodoro Reina, Cipriano de Valera, Julianillo Hernández, algunos de ellos dieron su vida por estas traducciones, sino porque es la palabra de Dios. Miren, yo llevo en mi devocional personal a un programa de lectura bíblica cronológica. Yo leo la Biblia de manera cronológica y en un tiempo en donde yo era bien disciplinado, yo llevaba 3 meses adelantada mi lectura bíblica. Hoy, por las diferentes ocupaciones y otras cosas, solo llevo 20 días adelante, pero me estoy reponiendo. O sea, le recomiendan a uno leer como 3 capítulos diarios. Yo intento leer 9, porque es la palabra de Dios. He leído la Biblia muchas veces y lo sigo haciendo, mis hermanos, porque el tener la Biblia en nuestro idioma es un regalo fantástico de nuestro Dios. Imagínense tener que aprender otro idioma para poder leer la Biblia. No, hoy está bien sencillo tenerla en nuestras manos. Y porque es nuestro deber delante de Dios y es un privilegio que Dios nos da el leer la Escritura, hay que hacerlo. Pero también mantengamos en mente que hombres como los que hemos estado hablando en esta pequeña serie, dieron de su tiempo, sacrificaron su propia vida, invirtieron todo el dinero que tenían con tal de producir una Biblia que estuviera al alcance de los hermanos que hablaban el mismo idioma. Si uno de los regalos más grandes después de la salvación, después de Jesucristo mismo, si uno de los regalos más grandes se nos puede dar, es la traducción de la Biblia en nuestro idioma. No la despreciemos. Al contrario, recordemos su historia y digamos, ¿cómo se me ocurre ser negligente en la lectura de este libro tan importante? Si en algo podemos invertir, es en versiones de la Biblia. Yo tengo varias Biblias físicas y he invertido en ellas. Y espero que para mi cumpleaños ustedes inviertan en estas 2 Biblias. Son bromas. Ahí se los voy recordando, tal vez. Tal vez se animan. Mis hermanos, inviertan en las Biblias en español. Son regalos tan grandes que hoy tenemos y que no debemos despreciar. Amén.